Bueno, continuamos con la resolución de neumología. Vamos por la pregunta número 6. Residentado médico del 2023. Mujer de 48 años hospitalizada por una celulitis ocular. Al quinto día de evolución presenta fiebre, tos, expectoración y disnea. Antecedente de artritis reumatoide con corticoterapia crónica. Al examen físico, una presión arterial de 90/60, frecuencia cardíaca en 96, frecuencia respiratoria en 28, temperatura 38, pulmones crepitantes en base de mitoras de hecho. La radiografía de tórax presenta un infiltrado alveolar en base de campo pulmonar de hecho. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Ojo, veamos el contexto y luego vamos a cambiar de color. Se encuentra hospitalizado. Bajo, bajo esta premisa tenemos que tener claro los gérmenes de la neumonía intrahospitalaria, ¿correcto? Y como habíamos mencionado, el más frecuente es la pseudomonas, ¿correcto? Y el segundo en frecuencia es el Staphylococcus aureus. Entonces, básicamente están diciendo cuál es el agente etiológico más probable. Y en este contexto la clave sale de manera directa. Letra A. Vamos a la pregunta número 7 del examen ENAN extraordinario del 2021. Agricultor de 50 años, procedente de zonas selváticas. Desde hace 3 meses presenta pérdida de peso, tos, hemoptisis y aflojamiento de piezas dentarias. Dato clave, ¿correcto? Vamos a subrayar. Aflojamiento de piezas dentarias. La tomografía de todas presencia de tumoraciones pailiares de 4 centímetros de diámetro. Beca de esputo negativo, ELISA VIH negativo, no reactivo. Biopsia pulmonar, estructuras redondeadas multigemantes de 20 micras aproximadamente. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Ojo, en este contexto hay que detectar la palabra clave, el aflojamiento de piezas dentarias, ¿correcto? Este dato, y en el contexto de un paciente agricultor y de zona selvática, con la clínica asociada a pérdida de peso, tos, hemoptisis, nos tiene que hacer sospechar de una probable paracoxidomicosis del adulto, ¿correcto? La clave directa es la letra A. Pero qué otros datos podemos recordar sobre la paracoxidomicosis del adulto, ¿correcto? Vamos a cambiar de punteo y recordar lo siguiente. Es causado por el Paracoccidio brasiliensis, ¿correcto? Y también tiene un patrón típico la anatomopatología, es decir, el signo de timón de barco. Vamos a colocar aquí como una especie de gemas, ¿correcto? Signo de timón de barco. O también algunos lo conocen como el signo de Mickey Mouse, ¿correcto? Entonces te podría venir el contexto de una pregunta referente a la paroxiomicosis, abarcando estos conceptos. De manera cutánea mucosa se aleja, no te dice en ningún momento que hay ulceración de mucosas, criptococosis diseminada, no es el contexto de un paciente inmunosuprimido, histoplasmosis de la cavidad oral muy inespecífico, pero el paroxiomicosis es la clave correcta. Vayamos a la pregunta número 8. En extraordinario del 2021. Vamos a cambiar de color. Varón de 20 años sin antecedente. Presenta un cuadro de febrícula, artromialgias, tos seca persistente y astenia de 2 semanas de evolución. En el último mes, sus dos hermanos de 9 y 17 años han presentado consecutivamente un cuadro similar, que se ha autolimitado. La radiografía de tórax nos brinda un dato de que hay presencia de infiltrado intersticial y basal. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Ojo, como les había mencionado, les encanta preguntar por tipos de neumonía, típica o atípica. En la atípica, que es el contexto de este paciente, predomina más que todo en sintomatología febrícula, ¿correcto? Y tos seca. Bueno, y le vamos a poner acá aún más, ya que a la radiografía de tórax se evidencia un patrón intersticial, ¿no? Un patrón intersticial. Por otro lado, en la neumonía típica, lo que se evidencia en cuanto a la clínica es una fiebre marcada, fiebre, tos con expectoración, ¿correcto? Y bueno, en cuanto a la radiografía de tórax, bueno, hay varios signos. Broncograma ello, o una radiopacidad focal, ¿correcto? Homogénea.
Entonces, son características que no debemos olvidar. Correcto, vamos a borrar para colocar la clave. Entonces, la pregunta número 8, clave es concreta, letra A. Vayamos a la pregunta 9 del enano extraordinario del 2019, ¿correcto? Varón de 28 años con el diagnóstico de tuberculosis pleural. Lleva un mes de tratamiento con tuberculostáticos de primera línea. Consulta por inflamación del primer tejo del pie, ¿correcto? Inflamación. Colocar esto. Es un dato clave, un dato guía, ¿correcto? Entonces es muy rentable estudiar en cuanto a la tuberculosis, los esquemas, ¿correcto? Y ha entrado en el último examen de residentado del 2023. Bueno, han preguntado por el esquema simple, ¿no? Vamos a colocar acá. Vamos a borrar para colocarlo mucho mejor. Cambiar de color. Correcto. Ese es el esquema simple de la tuberculosis. Una primera fase de 2 meses con fármacos de primera línea, tanto isoniazida, rifampicina, etambutol y piresinamida durante todos los días. Y una segunda fase que consta de 4 meses, en donde se va a administrar isoniazida y rifampicina de manera interdiaria, 3 veces a la semana, ¿correcto? Entonces, recordar el esquema simple, también el esquema, bueno, en cuanto al manejo de la tuberculosis, los esquemas de 9 meses en paciente, por ejemplo, código blanco y también TV osteomiarticular y en los casos de los esquemas de 12 meses, ¿correcto? Entonces hay que manejar todo ello. Bueno, y en cuanto al RAM de los medicamentos, les encanta preguntar cuál es el RAM por la reacción adversa medicamentosa más representativa, ¿correcto? No tanto la más frecuente, la más característica. ¿Correcto? Vamos a colocar de la siguiente forma. Vayamos con isoniazida y rifampicina. ¿Cuál es la reacción adversa más frecuente? En ambas, ¿no? En ambas va a ser la hepatitis, ¿correcto? La más frecuente. Pero ojo, vayamos, vamos a colocar acá. ¿Cuál es la más característica? En la isoniazida, la más característica, vamos a cambiar de color, es la neuropatía periférica, ¿correcto? Mientras que en la rifampicina es la orina anaranjada. En la piacinamida, la más representativa, también puede generar hepatitis, pero la más representativa es la hiperuricemia, ¿correcto? Vamos a colocar. Y en el etambutol, la neuritis óptica, ¿correcto? U de etambutol, ¿correcto? Es una forma de poder recordar. Entonces, vamos a borrar para poner la clave. Y bueno, veamos. En el contexto de la pregunta 9 del NAS extraordinario de 2021, nos piden cuál sería la medida adecuada en un paciente que presenta inflamación del primer ortejo del pie derecho. Es decir, puede haber A, retirar la piacinamida, B, continuar con el mismo tratamiento, se elimina de por sí, ¿correcto? Pues nos piden la conducta más adecuada en este contexto. C, retirar toda la medicación, toda, lo absoluto no existe. Y D, retirar la isoniazida, ¿correcto? Entonces, con lo que hemos mencionado anteriormente, la clave correcta
es la letra A, retirar la periacinamida de que causa hiperuricemia, ¿correcto? Vemos la pregunta número 10 del enano extraordinario del 2021. Varón de 55 años que presenta un derrame pleural cuyo líquido presenta aspecto amarillo citrino. Cociente de proteínas pleural sobre sodio de 0,8, cociente de LDH pleural sobre 0,9 y gran tinción de Sil-Nielsen negativos. Células mesoteliales menores de 5%, linfocitos del 98% y te están dando un dato clave, ADA de 67. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, tuberculosis pleural; B, empiema pleural; C, derrame pleural por insuficiencia cardíaca; o D, mesotelioma pleural. ¿Correcto? Entonces, yo les sugiero que revisen siempre en cuanto a patología de líquido pleural, me encanta preguntar o criterios de Lai, que ustedes lo van a revisar. Etiología, o sea, causas de exudado o trasudado. ¿Correcto? Exudado y trasudado. Y bueno, en este contexto del paciente, han tratado de brindarnos datos adicionales, como el ADA, la linfocitosis, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que saber que la tuberculosis es real, es una causa frecuente del exudado. Pero ¿cuál es la principal causa de exudado? Es el derrame paraneumónico, ¿correcto? Entonces, como podemos observar, tanto tuberculosis pleural como empiemas o casos de exudado, pero con los datos referenciales ya podemos detallar de que se trata de una tuberculosis pleural. Ojo, que en cuanto a los trasudados, estos son más sistémicos, mientras que los exudados son más localizados. ¿Qué quiere decir? Vamos a colocar acá. Vamos a describir causas de trasudado y exudado. Vamos a borrar eso. Vamos a continuar. Causa de trasudado y causa de exudado. En trasudado, la causa más frecuente y la que más preguntan es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿correcto? Bueno, después tenemos la cirrosis, que también es una causa sistémica de trasudado, cirrosis hepática. Después tenemos el síndrome nefrótico, ¿correcto? Entonces son las causas más frecuentes. Bueno, y podemos agregar también la hipoalbuminemia, ¿correcto? Mientras que en el exudado la causa más frecuente es el derrame para neumónico, ¿correcto? Luego tenemos, bueno, la tuberculosis, tenemos las colagenopatías tipo AR, lupus, etcétera. Bueno, también, y no menos importante, las neoplasias, las NM vamos a colocar. Entonces son las cosas más frecuentes de trasudado y exudado. Entonces les sugiero que revisen los criterios del LAI, ¿correcto? Bueno, acá nos han dado los criterios del LAI, pero nos han dado datos adicionales como para decir que se trata de tuberculosis. Ojo, son importantes los valores de criterios del LAI, ya que dependiendo, nos va a poder ayudar a definir si se trata de un exudado o trasudado. Entonces, en el contexto de este paciente, preguntas directas. La clave es la letra A, ¿correcto? Vamos a anotar. Continuamos. En el extraordinario del 2021, vamos a colocar el resaltador. El efecto secundario, la complicación y la secuela más frecuente de la neumonía nosocomial es, ojo, dice la más frecuente, palabra clave, ¿correcto? A, insuficiencia respiratoria; B, absceso pulmonar; C, hemotórax; D, empiema. Nos tienen que contar algo adicional para marcar hemotórax. Tienen que comentar sobre un traumatismo y que presenta tal vez radiopacidad en la radiografía de tórax, ¿correcto? Que presenta matidez a la percusión. Entonces no nos comentan ello, no podemos marcar hemotórax. Empiema tampoco, porque tendría que contarnos el contexto de un paciente con derrame pleural que no recibió tratamiento, o no se le ha abordado y por fruto de ello ha presentado fiebre, presenta elevación de leucocitos, ¿correcto? Clínica sistémica más que todo. Y bueno, obviamente es la secreción purulenta. Entonces no puede ser ni hemotórax ni absceso la más frecuente. Absceso pulmonar tampoco se aleja, ¿correcto? Y la más frecuente vendría a ser la insuficiencia respiratoria. Una pregunta sencilla, la letra A. La pregunta del Enano Extraordinario del 2021, la pregunta número 12, hace referencia a la relación existente entre el ritmo circadiano y la crisis de asma bronquial. Determina que la crisis asmática se produzca con más frecuencia en el horario de... Es una pregunta directa, una pregunta totalmente directa, ¿correcto? Entonces, el concepto es de 4 a 6 horas. Como yo les recomiendo estudiar asma, obviamente es muy rentable. Asma, tanto el diagnóstico, dependiendo de los grados, es decir, intermitente, persistente, leve, moderado, severo, pero también nunca está de más recordar los valores
los valores del BEF1, ¿correcto? Que por ahí les pueden preguntar porcentajes del BEF1 y te piden definir qué grado de asma presenta el paciente. Bueno, el tratamiento también, que es escalonado, también les quiero revisar. Es una pregunta totalmente directa, en este caso, la letra A. Vamos a la pregunta 13 del el ENAM ordinario del 2017, la parte B. Correcto, vamos a mover un poquito el... listo, ya. ¿Cuál de los siguientes fármacos en el tratamiento de la tuberculosis produce neuritis óptica? ¿Correcto? Y es una pregunta directa, tambutol. Y si no recuerda, agarren la letra U y lo asocia a itis óptica y se acabe la clave de una forma sencilla. La clave es la letra E. Vamos a la pregunta 14 en el tratamiento de la tuberculosis en el embarazo, ¿correcto? A subrayar. ¿Qué fármaco debe evitarse por ser ototóxico, otonefrotóxico? Entonces ya habrán escuchado que son los aminoglucósidos, ¿correcto? Entonces marcamos de una forma sencilla. Letra B, no se le da nunca rifamicina. Vayamos a la pregunta 15 del recetado médico de los 2012. ¿Cuál es el factor de riesgo asociado a tuberculosis resistente y MDR? ¿Correcto? A, corticoterapia de corta duración. B, insuficiencia renal aguda. C, personal que trabaja en servicios. O D, comorbilidad en paciente VIH. Entonces, vayamos a descartar. Insuficiencia renal aguda no tiene nada que ver. Corticoterapia de corta duración. Difícil. Nos quedamos entre dos alternativas que se asemejan. Personal que trabaja en servicios de salud o comorbilidades del paciente VIH. Entonces, para motivos del examen nacional de medicina les encanta asociar tuberculosis y VIH. Y por acá, en este contexto va la pregunta, ya que la tuberculosis es una infección oportunista que aparece en estadios avanzados del paciente con VIH. ¿Correcto? Entonces, vayamos continuando con la siguiente pregunta. Vamos a colocar la clave en la letra D. Bueno, continuamos. Qué vitamina está indicada en un niño que recibe tratamiento para tuberculosis? ¿Correcto? Habíamos mencionado que una de las complicaciones es la disoniazida de ALA en la neuropatía periférica, ¿correcto? Entonces, recordemos esa complicación, la neuropatía periférica en pacientes que consumen isoniazida es relativamente frecuente. Entonces, ¿qué vitamina debemos dar? La vitamina 6. Es una pregunta directa, concreta. No hay mucho que explicar. Vayamos a la pregunta número 17 del examen de salud. A ver, vamos a subrayar esto. El examen de salud del 2016. ¿Cuál es la definición de TBC-XDR? En primer lugar, definamos MDR. Son, vamos a poner resistentes a fármacos de primera línea, ¿correcto? Isoniazida, rifampicina, básicamente. No, resistente a solo isoniazida y rifampicina, ¿correcto? Y la XDR es resistente a fármacos tanto de primera como de segunda línea, incluidos un aminoglucósido y un inyectable. Voy a ver. ¿Correcto? Entonces, veamos. Se descartan siempre que veamos los conectores solo, ¿correcto? Solo la A y la C se descartan. Vemos con la B, D y la E. Resistentes a isoniazida y rifampicina. Bueno, esto es la MDR. ¿Correcto? ¿Y qué se va? Resistentes a medicamentos de primera y segunda línea, la D, la más completa. Resistentes a dos fármacos de primera línea y uno, solo uno, habíamos dicho que es más de uno, ¿correcto? Entonces, la clave correcta es la letra D. Vayamos a la pregunta del ENAM del 2018, ¿dónde se encuentra el centro neumotáxico? Ojo, en esta pregunta que es netamente teórica, yo sí quiero recordarla para la hora protuberancia, ya que de la N, el neumotáxico, vamos a tener el concepto teórico. Es una forma sencilla de recordar, no hay mucho que explicar. ¿Correcto? Porque acá lo que tratamos es de optimizar tu tiempo, tu capacidad de respuesta en el examen. ¿Correcto? Entonces la clave es la directa, la letra C. En el 2015, la parte de ¿cuál de los siguientes es causa de derrame pleural tipo trasudado? Recuerden que les había mencionado cuál es la causa más frecuente de derrame tipo trasudado. En este caso es ICC. Y en el de sudado habíamos dicho que era derrame paraneumónico, ¿no? Entonces, es la, el, dentro de las etiologías, la más preguntada es la ICC, ¿correcto? Ya que es la más frecuente, obviamente. En el 2015, en adultos, ¿cuál es el valor normal de volumen de aire corriente obtenido en la espiometría? Bueno, un consejo es que cuando dan valores numéricos, por lo general, ojo, por lo general nunca va a ser absoluto, podemos ordenarlo de menor a mayor, la media. Es decir, está el representante entre 400 y 500, ¿correcto? Entonces, en el contexto de esta pregunta, el valor y la clave respecto al volumen de aire corriente del BAC va a ser 500.
Correcto, porque ya es una pregunta que difícilmente vuelva a entrar. Ya no es tan rentable dedicarle tanto tiempo en su revisión. Correcto, veamos la cardiología. Capítulo muy rentable. Yo diría que en cuanto a la ciencia clínica, lo más rentable, en primer lugar sería cardiología, segundo, neumología, tercero, infectología, cuarto, endocrino, quinto, y no menos importante, neurología. Correcto, en ese orden. Siempre entra una pregunta o dos de mato, por ahí remoto. Continuamos, cardiología. Veamos. Está resaltado, el resaltador amarillo. En el extraordinario del 2023, varón de 40 años desde hace 4 días presenta coma y dolor abdominal tipo cólico, ¿correcto? Intermitente en hipocondrio de hecho. E ictericia progresiva, malestar general y fiebre al examen físico. Presenta una presión arterial. Siempre que nos den datos de presión arterial, para el contexto del examen, hay que recordar, bueno, o mejor dicho, tener claro que hipotensión para el contexto del examen es menor de 90-60, ¿correcto? En este caso, presenta una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 20, saturando oxígeno al 95%. Laboratorio, leucocitos en 20.000, PCR en 200, lactato en 2 milimol por litro, pero bilirrubinemia predominio directo, ojo, TGO elevado, TGP también, fosfato alcalina. Entonces, las enzimas hepáticas están elevadas, también las enzimas colestásticas se encuentran aumentadas. Acidosis metabólica, un PAFI menor de 300, ojo, 250, que la tienen aumentada. Correcto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si bien es una pregunta que nos orienta a un caso de una probable colangitis aguda, correcto, pero tiene la actividad de Charcot, pero también tiene la pentada de Reynolds, es decir, una colatritis aguda supurativa complicada. Entonces, pero en el contexto de esta pregunta, hace referencia a un shock, ¿correcto? Un shock. Sorremos el valor de presión 90-60. No puede ser SIRS, ya no está en desuso, muy específico, sepsis de origen abdominal. Bueno, el valor de la presión es importantísimo para hacer prevalecer el shock séptico de etiología biliar, ¿correcto? Mucho más específico por el tema también de la elevación de las transaminadas, perdón, de la elevación del patrón colestático y la clínica de dolor en hipocondrio de hecho, ¿correcto? Entonces, te dije, abdominal es muy inespecífico, ya que nos están diciendo claramente que hay un dolor en hipocondrio de hecho, ¿correcto? Hay que también ser un poco más exactos en cuanto a los datos que nos brindan. Shock séptico refractario, se descarga de por sí solo, ya nos han mencionado si le han dado bioterapia, si no responde, si necesita vasopresores. Entonces la clave directa es la letra A. Correcto, así es como ustedes tienen que responder las preguntas. En año extraordinario del 2023, se encanta preguntar siempre en cuanto a RCP los ritmos desfibriladores, no desfibriladores, correcto, las indicaciones para hacer desfibrilación. Entonces, veamos, ¿cuál es el fármaco de elección para la reanimación cardiopulmonar avanzada en fallo cardíaco respiratorio tipo sistolia? Bueno, recordamos los dos ritmos, recordemos los dos ritmos de desfibrilación, correcto, vamos a colocar así, desfibriladores y no desfibriladores, correcto, y vamos a colocar de la siguiente manera. En cuanto a los no desfibrilables, siempre empezamos siempre con la letra A, asistolia, y la A de actividad eléctrica sin pulso, ¿correcto? Y igual lo desfibrilable siempre va a estar la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, pulso, ¿correcto? Entonces, es la forma de recordar y nos están haciendo referencia en este caso no tanto al fármaco, no tanto a la etiología, sino nos están brindando sobre el fármaco, nos están preguntando sobre el fármaco de elección, en este caso sería la epinefrina. Y que todo eso no tiene nada que ver, atropina tampoco, lidocaína tampoco. Ya directa la letra A. Entonces, las preguntas de cardiología del último extraordinario no han sido complicadas. Es cuestión de poder revisar bien. En el extraordinario del 2023, varón de 48 años con enfermedad, a ver, vamos a colocar eso, con enfermedad renal crónica, ¿correcto? En diálisis con catéter de alto flujo. Presenta hace 2 días fiebre con escalofríos, sudoración nocturna, ojo, sudoración nocturna profusa con mialgias e hipoexia. Ojo, dato clave, vamos a cambiar el color del resaltador. Presentan máculas hemorrágicas indoloras en palmas y plantas. Ojo, vamos a cambiar otra vez de color. Soplo sistólico de nuevo en mesocardio, un soplo nuevo. ¿Cuál es la conducta inicial a seguir? ¿En qué estamos sospechando? Si hay un soplo nuevo, en una endocarditis infecciosa, ¿correcto? Entonces, veamos, este es acá se puede emplear la técnica del enunciado contrapuesto, es decir, las alternativas similares que se diferencian por una palabra. Veamos, A, mielocultivo, B, ecocardio transesofágica, C, ecocardiograma transtorácico de hemocultivo. Se va a hemocultivo, ya que no es la conducta inicial, se va a mediocultivo y veamos. Entre ecocardiograma transesofágico,
para llegar al diagnóstico y ecocardiograma transtorácico de elección esofágica, letra B. ¿Cómo podemos resolver las preguntas? Vayamos a la pregunta número, vamos a cambiar de resaltador. En nuestra realidad, mayo del 2021, varón de 67 años acude a la emergencia, refirió que luego del esfuerzo físico presenta una sensación angustiante de falta de aire, juntamente con leve dolor de pecho. Al examen, colaborador orientado lúcido no tolera, ojo, no tolera el decúbito, un dato clave como para poderlo subrayar. Respecto a frecuencia cardíaca en 100, presión arterial de 96 sobre 60, muy vesicular audible en ambos campos pulmonares no ruidosos y agregados. Otro hallazgo, ¿cuál sería el primer dato clave, el primer examen de apoyo al diagnóstico a solicitar? Contexto de un paciente, una probable pericarditis aguda y también con clínica de un dolor tipo anginoso. Veamos el contexto del paciente. ¿Qué es lo ideal? Obviamente, lo primero a descartar es el infarto agudo de miocardio, ¿correcto? Pero vamos a colocar otro punteo. Mira, siempre tienes que tratar de descartar lo más frecuente, pero lo más mortal, ¿correcto? ¿Qué contexto? Veamos. ¿Cuál es el primer examen de apoyo a solicitar? A. Biomarcadores cardíacos, B. Doppler de miembros inferiores, no ha brindado clínica de miembros inferiores, ¿correcto? No nos han brindado tampoco antecedentes de que el paciente ha viajado por las horas, clínica subjetiva de trombosis venosa profunda. Sigamos. Análisis de gases arteriales. ¿Nos brindaría mayor dato en este contexto? O toda una tomografía computarizada axial. Se va con tomografía y lo ideal sería bueno, hacer el diagnóstico diferencial de pericarditis aguda y, bueno, un probable infarto agudo de miocardio. Biomarcadores cardíacos es la clave. Letra A. Vayamos a la pregunta número 5. Elena Extraordinario del 2021. Varón de 64 años, funcionario responsable del Plan Nacional de Vacunación para COVID. Acude a emergencia refiriendo dolor retroesternal con antecedente de 3 episodios de dolor opresivo en el pecho. En el último año, el examen orientado lúcido. Se abre vía PIP que se administra oxígeno a razón de 5 litros por minuto. ¿Correcto? Súbitamente pierde la conciencia y hay cese de la respiración. Vamos a cambiarlo de color. Inicia soporte vital básico sin recuperar funciones vitales. ¿Cuál es el inmediato siguiente a accionar? Ya nos han relatado la información de que ha perdido la conciencia y presenta cese de la respiración, el paciente está entrando en paro y además nos dice que no tiene pulso. ¿Correcto? ¿Cuál sería la mejor indicación? Bueno, la mejor clave. A, monitor desfibrilador. B, intubación orotraqueal. C, cristaloides a chorro o adrenalina. Obviamente la clave correcta es la letra A. Y así es como podemos resolver la pregunta de cardiología. Como les vengo mencionando, es ideal que ustedes siempre puedan leer muy bien y descansar adecuadamente la noche previa. ¿Correcto? Continuamos, vamos a cambiar de color. Varón de 63 años con antecedente de cáncer pulmonar. En la evaluación de emergencia se evidencia hipotensión, taquicardia, ingurgitación yugular y pulso paradojal. Pulmones limpios, radiografía de tórax, imagen de coagulación en botellón. Correcto, entonces son datos clave que vamos a encerrar en este caso para poderlos destacar. Basta que ustedes vean pulso paradojal, ingurgitación yugular, hipotensión, incluso ruidos cardíacos disminuidos, ustedes tienen que sospechar y descartar un desbordamiento cardíaco. Les vayamos las alternativas. Letra A, derrame pericárdico. Letra B, miocardiopatía dilatada. C, coronariopatía crónica o D, mixoma ventricular. Correcto, entonces la clave sale de una manera directa y así podemos avanzar en cuanto al examen. Pregunta 7 del ENAM extraordinario del 2021. Vamos a subrayar. Hay unos 65 años con coronariopatía crónica, consulta por disnea, taquipnea y ortopedia. El examen físico, crepitantes bilaterales. O sea, oculta ritmo de galope R3. ¿Cuál es el medicamento más apropiado? A, furosemida. B, bisoprolol. No están dando mayor información sobre si tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, ni datos referentes a otras patologías. Correcto, neobolol se va, betabloc se va, bisoprolol. Y en el contexto de este paciente que está congestionado, lo ideal sería administrarle
la furosemía. Y así es como se pueden sacar las claves en estos casos. En extraordinario, el 2021, la causa más frecuente de muerte secundaria. Ojo, la principal causa de muerte en el infarto agudo de miocardio va a ser las arritmias, ¿correcto? Entre las arritmias, la más frecuente es la extrasístole ventricular, ¿correcto? Entonces, veamos, la causa más frecuente de muerte secundaria del infarto agudo de miocardio antes que el paciente llegue a emergencia es A, fibrilación ventricular, B, shock cardiogénico, C, ruptura cardíaca o D, ruptura ventricular de hecho. Tanto la C como la D necesitamos imagen, necesitamos otros exámenes. Obviamente para la fibrilación ventricular necesitamos un electro, pero van descartando la C y la D. ¿Correcto? Sale shock cardiogénico o fibrilación ventricular. Ojo, nos han dado un dato referente al contexto de que el paciente todavía no ha llegado a la emergencia, ¿no? Porque antes, dice, antes que llegue. ¿Cuál es la causa de muerte antes que llegue? Antes es fibrilación ventricular. Y ya en el hospital es shock cardiogénico, ¿correcto? Entonces, hasta estos datos no tienen mucha información. Vamos a ver la pregunta 9 del extraordinario del 2021. Para el diagnóstico de ICC, ¿cuál criterio de Fleming es considerado como criterio mayor? Les quiero recordar los criterios mayores y por descarte dar una leída a los criterios menores, ¿no? Que son mayoría. Entonces, veamos. A, disnea parasítica nocturna. B, edema molecular, sea un criterio mayor, no tiene mucho sentido, ¿correcto? Hepatomegalia, bueno, muy específico, como para considerar los criterios mayores de ICC o de taquicardia. Ahí la clave es la letra A. Y así ustedes van a poder resolver las preguntas de cardio. Entonces, continuamos. En el extraordinario del 2021, varón de 60 años acude a emergencia con dolor retroesternal intenso de 3 horas de evolución. Fumado crónico con dislipidemia mixta y sedentarismo. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST. Elevación del segmento ST, ¿correcto? En derivaciones de 1 ABL y P6, ¿correcto? ¿Cuál sería el principal objetivo terapéutico para este paciente? Lo principal en el contexto de este paciente, vamos a encerrarlo, lo principal es, veamos, A, limitar la área infartada, B, recuperar el ad interum en miocardio, no, C, prevenir embolismo arterial o D, desgarro del músculo papilar. Entonces, es una pregunta sencilla, la clave es la letra A, de forma directa. Veamos, la pregunta del NAN extraordinario del 2021. Anciano que sufre un atropello por automóvil, entra a emergencia con disnea severa y lesiones difusas en el cuerpo. Examen pulmonar concluye en una mutua de tensión. En esos momentos hace parada cardíaca. Detectándose en el monitor actividad eléctrica organizada, pero no se detecta presión arterial ni pulso. Ojo, no se detecta. ¿Cómo se denomina esta situación? Veamos y analicemos. A, situación electromecánica. B, asistolia. C, fibrilación ventricular o D, taquicardia ventricular sin pulso. Pero te están dando datos como para guiar a que marques disociación electromecánica. ¿Qué te están diciendo? Hace parada cardíaca, pero se detecta monitor con actividad eléctrica organizada, pero no se detecta presión en el paciente arterial de impulso. Pero entonces la clave directa es la letra A. Vayamos a la pregunta número 12 del enlace ordinario del 2021. Vamos a ordenarnos acá. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Continuamos. Entonces, vamos a colocar resaltador. Veamos, en tan extraordinario en 2021, albañil de 45 años y traído de urgencias tras caerse en bipedización desde un andamio de 4 metros de altura. Las radiografías muestran aplastamiento de la cuarta vértebra lumbar. Ojo, este es un dato clave. Y fractura con minutas bilaterales de ambas extremidades distales de la tibia. Vamos a encerrarlo. Vamos por allá y a ver si vamos a encerrar ya que nos va a dar mucha ayuda diagnóstica. ¿Correcto? 2 horas después inicia sudoración y hipotensión. Vamos a colocarle otro color. Sudoración e hipotensión severa y bradicardia que se va agravando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Veamos. A, shock neurogénico. B, shock por hemorragia interna. No están dando mayores detalles, ¿no? Al respecto. Tendrían que dar básicamente los valores de presión, pero también hay información adicional. Nos están dando un dato muy específico como para pensar en shock neurogénico, como es el aplastamiento de la cuarta vértebra lumbar y fractura conminuta de ambas extremidades distales de la tibia, ¿correcto? C, shock hipovolémico por tercer espacio de síndrome de embolia grasa. Entonces la clave es la letra A. Y así continuamos. En año extraordinario del 2021, ¿cuál es el primer mecanismo compensador que se pone en acción ante la caída de la presión arterial? Una pregunta sencilla, ¿no? Tienes que saber básicamente los, básicamente la fórmula de presión arterial y cómo compensa una con otra, de acuerdo a las variables. Veamos, vamos a ver colocar resultado. Vamos a colocar eso.
Presión arterial igual gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿correcto? Y veamos, gasto cardíaco está formado por, o hay que tener como referencia la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿correcto? Entonces, cuando hay caída de la presión arterial como mecanismo compensador, la frecuencia cardíaca aumenta para mantener el flujo arterial efectivo, ¿correcto? Entonces veamos, alternativa A, taquicardia sinusal, B, taquimia, C, elevación de factor natriurético sinusal o D, aumento de la retención de sodio. La directa letra A. Y así avanzamos. En año extraordinario en 2021, agricultor de 38 años que sufre picabuea, luego de lo cual presenta urticarias, disnea y shock. Al examen exterior, laringio y sibilantes en ambos campos por la cual es el medicamento más urgente, ¿correcto? Ya nos están dando el contexto de un paciente que ha sufrido una picabuea, ¿correcto? Y se está descompensando, está haciendo edema de glotis y a tal punto de presentar disnea y shock. Entonces, la terapia de rescate es administrar adrenalina ante un shock anafiláctico. Continuamos. A ver, veamos, ¿cuántas preguntas nos quedan? En extraordinario del 2021, varón de 59 años estando en el primer día quirúrgico de cáncer de colon, datos claves, ¿correcto? Y lo cerramos con color azul, color rojo. Está postrado y tiene antecedente de anemia. Presenta dolor, cambia de color. Dolor en el mitad izquierdo y disnea de comienzo brusco. Al examen físico, una presión de 70 sobre 30. Frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria de 28, respirando oxígeno de 88%. Laboratorio un EKG que muestra inversión de la onda T. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si tienen, basta que ustedes vean disnea súbita, ustedes tienen que pensar inmediatamente en el contexto más aún de este paciente, un probable tromboembolismo pulmonar, que es la clave correcta, letra A. Correcto, las otras alternativas se alejan mucho y no hay datos referenciales. Veamos la siguiente pregunta del examen extraordinario del 2021. Diabético de 72 años que acude a emergencias por presentar un gran angioedema. Cuando ustedes vean angioedema, recuerden los IECAS, ¿correcto? Angioedema toseca y cuando vean edema periférico, acuérdense del amlodipino, ¿correcto? Continuamos, no antecedentes de alergias previas en tratamiento con metformina, simvastatina, enalapril, toxina y luego para un paciente con polifarmacia adulto mayor. ¿Cuál es el fármaco que con mayor posibilidad sería el causante de cuadro clínico? A, enalapril, en el april, B simvastatina, C metformina o D levodopa. Entonces, como mencionado anteriormente, la clave sale de forma directa. Letra A. En extraordinario del 2021, la muerte causada por tromboembolismo pulmonar es ocasionada por, ojo, que el TEP se asocia más a un shock obstructivo, pero ojo, todo, al final de cuentas, el desencadenante final va a ser el shock de tipo cardiogénico, ¿correcto? Entonces, acá también se puede utilizar la técnica de la pregunta contrapuesta, dos enunciados similares, o como son en este contexto, el shock cardiogénico y el shock hipovolémico, ¿correcto? Entonces, la clave directa es la letra A. Vamos a la pregunta número 18 del Nacho Extraordinario del 2021. Usted se encuentra ejecutando maniobras de RCP y observa en el monitor cardíaco un ritmo de fibrilación ventricular. ¿Cuál es el procedimiento indicado? Ojo, habíamos dicho que la fibrilación ventricular era un ritmo desfibrilable, ¿correcto? Entonces veamos. El procedimiento a seguir sería A, desfibrilación continua con maniobras de RCP. B, masaje cardíaco y espea, se va, se descartó. Continúa con masaje cardíaco y administra lidocaína y o D, administra adrenalina y lidocaína. Entonces, la clave sigue la letra A. Correcto, entonces así ustedes tienen que resolver la pregunta de una manera sencilla y viendo bien, leyendo los datos clave y subrayándolo. Mujer de 35 años acude a emergencia por presentar bruscamente palpitaciones, fatiga y disnea. Antecedentes niegan episodios similares, no fiebre, no pérdida de peso, el examen físico, ansiosa, pálida y polimnéica. Correcto, ojo. Veamos esos datos. ¿Qué nos dicen? Presión arterial 130 sobre 80, frecuencia respiratoria 28, frecuencia cardíaca de 100, arrítmicos, ojo, con esa palabrita, arrítmicos. ¿Correcto? Los cardíacos arrítmicos. Ahí vamos. ¿Y qué nos dice más adelante? En el examen cardiovascular, frecuencia cardíaca de 120. Bueno, anteriormente nos dieron 100, pero bueno, tenemos ruidos cardíacos arrítmicos y no soplos. Entonces, ¿cuál es la arritmia más frecuente en la práctica clínica? La fibrilación auricular. Así lo tienen que sacar. De una forma sencilla. Es una arritmia arrítmica, ¿correcto? Por lo partida aórtica no me dan datos
a sospechar síndrome ansioso tampoco, ni cardiopatía isquémica crónica. Y así ustedes tienen que sacarlo de una forma tranquila, confiando en que van a poder resolver la gran mayoría del examen sin ningún problema. Tenemos la pregunta 20, nada extraordinario del 2021, obeso, pues súbitamente disnea, correcto. Entonces, ya ahí yo pienso, un probable TEP, correcto. Y como ustedes pueden observar, presenta sensación de desvanecimiento. Las líneas posteriores son todo relleno, ya que te están preguntando al final por el diagnóstico más probable. Es un dato también, es que cuando vean preguntas largas, vean qué es lo que quieren saber, ¿correcto? A, shock cardiogénico, B, test masivo, C, tamponamiento cardíaco o D, de atención. Como ustedes han podido observar, solo te piden diagnóstico. Y ya saben el diagnóstico, la letra B. Veamos la pregunta número 21 del nuestro ordinario del 2021. Mujer de 65 años consulta por disnea, pequeños esfuerzos, edema en miembros inferiores, ortonemia, palpitaciones. El examen físico, presión arterial 130 sobre 75, frecuencia cardíaca 106, frecuencia respiratoria 24, edema de miembros inferiores con fovea de 4 cruces y crepitantes en 2 tercios de ambos campos pulmonares. ¿Cuál es el medicamento a administrar? Entonces, por el contexto clínico del paciente, lo ideal sería un paciente congestionado, y en este caso con edema de 4 cruces, lo ideal sería administrar la furosemida, ¿correcto? Entonces, así usted la tiene que sacar de una forma tranquila. Veamos la pregunta 22 del plan extraordinario del 2021. Varón de 45 años que es consumidor crónico de alcohol durante, ojo, 20 años. Ingresa en emergencia por cuadro de ICC descompensada. ¿Cuál es el tipo de megacorropatía? Ya, entonces, les recomiendo revisar las etiologías de la megacorropatía hipertrófica, de la obstructiva y de la restrictiva, ¿correcto? Entonces, la clave es si es como directo a un paciente alcohólico, a recordar la miocardiopatía dilatada, en este caso la letra A, correcto, vamos a borrar, letra A es. A ver, entonces, también la siguiente pregunta hace referencia a los trastornos hidroelectrolíticos, les sugiero revisar tanto para nefro como para cardio, es muy rentable este apartado. Caja de complejos QRS e imperfectos, ondas picudas y altas, delgadas y puntiagudas. Perdón, ¿cuál es la alteración electrolítica? ¿Qué alteración electrolítica sería responsable de estas alteraciones? Ojo, una típica, vamos a cerrar el reloj por un dato que me había. Y una forma de recordar la hipercalemia también es, bueno, todo ancho, menos la onda P, o sea, si corre sea ancho, intervalo PR alargado o prolongado, la onda T alta o picuda, bueno, y el intervalo, la onda P aplanada, ¿correcto? No va a dar mayor dato de referencia. Entonces, hay que recordar eso en cuanto a la hipercalemia. Y la hipercalcemia, acuérdense que en hiper el QT es lo contrario, es decir, QT corto. Y en la hipo el QT prolongado, ¿correcto? Y la hipopotasemia ya les dejo para ustedes para que puedan revisar. Entonces, en hidroelectrolítico, perdón, el trastorno más frecuente hidroelectrolítico es la hiponatremia. En segundo lugar, bueno, le sigue la hipocalemia, después la hipercalemia y así sucesivamente. Entonces, revisen, es muy rentable. Ya. Entonces, vayamos a la pregunta el NASCAR terminario del 2020. Mayor de 60 años con diagnóstico de glomerulosclerosis nodular. Acude a consultorio por Anasarca. Examen físico presenta una presión arterial de 160 con 90, frecuencia cardíaca de 90, laboratorio UIA de 32, creatinina de 0,9, proteínas o con rango nefrótico de 3,5. Entonces, por ahí va la clave. ¿Cuál sería el medicamento indicado en un paciente con, en este caso, una proteína en rango nefrótico? Lo ideal sería administrar un YK, ¿correcto? La letra A, la clave directa. Y así ustedes la pueden sacar. Y vamos avanzando. Vamos a dar un pequeño break de 2 minutos y continuamos.
Y continuamos con la pregunta 25. A ver, vamos a colocar resaltador. En año extraordinario del 2020, varón de 21 años ingresa por sensación de falta de aire y prurito generalizado. Indica que estuvo en el parque hace 2 horas y sintió una picadura. Siempre en el contexto de un cuadro de anafilaxia te van a dar o te van a narrar que sufrió una picadura hace un instante. Se evidencia saturación de oxígeno, te va a dar información sobre funciones vitales. En este caso también se evidencia sibilancias audibles. Ver imagen. ¿Cuál es el manejo inmediato? Se parece a un enunciado que ya vimos, ¿no? Y esto ya saben que es la adrenalina, ¿correcto? Veamos las otras alternativas. Hielo local. Lo inmediato se da colocar hielo local, no tiene nada que ver. Clorfenamina es complementario, obviamente. Dopamina en desuso, entonces la adrenalina es la mejor clave, ¿correcto? Veamos la pregunta de 26 del non extraordinario del 2020. Mujer de 34 años se puede presentar hace 3 semanas fiebre continua en las tardes, ¿correcto? Cefalea intensa, diarrea, tos y hematocrisia. El examen físico, a ver, vamos a ordenarnos, que no me permite ver el enunciado. Ya. El examen físico, una presión arterial de 90 sobre 60, de 70 sobre 40, perdón, frecuencia cardíaca en 120, frecuencia respiratoria en 22 y te pregunta cuál es la complicación que presenta este paciente. Ojo, hasta la temporalidad no da mucha información, correcto, las 3 semanas. ¿Por qué? Porque en la fiebre tifoidea las complicaciones se presentan a partir de las 3 semanas, correcto. Fiebre tifoidea, como diagnóstico. Y como sabemos, una de las complicaciones de la fiebre tifoidea es la hemorragia y la perforación, correcto. Y en el contexto de este paciente hipotenso, nosotros debemos sospechar en shock, de caso por una hemorragia gastrointestinal, correcto. Endocarditis más perforación intestinal nos brindan datos referenciales para poder mencionar de que se trata de un endocarditis, correcto. No nos dice que hay un soplo nuevo, reciente, o de preparación, signos de irritación peritoneal, correcto. No nos menciona nada de ello. Entonces, bronquitis aguda se alejan y artritis séptica. Clave directa, letra A. Vayamos a la pregunta del ENAN del 2020. Un paciente hospitalizado, dato clave, presenta disnea súbita con hipoxemia. Se descarta problema coronario. La radiografía entonces es normal, correcto, y ya te mencionan ello. ¿Cuál sería, cuál sería el diagnóstico más probable? Ojo, una radiografía de todas normal. Un paciente que está postrado, hay que sospechar un tromboembolismo pulmonar, correcto. Clave directa, letra A. Vayamos a la pregunta número 28 del ENAN del 2020. Varón de 28 años acude para evaluación de riesgo quirúrgico de cirugía programada. Examen físico, una presión. Paciente joven con una presión de 200 sobre el 135 miembros superiores. Frecuencia cardíaca de 60 y obviamente regular en este contexto. Soplo sistólico en mesocardio irradiado a la espalda. 2 sobre 6. Pulso femoral pequeño. ¿Correcto? ¿Cuál sería el probable diagnóstico? En este caso nos están haciendo referencia sobre una disociación de pulsos entre miembros superiores y miembros inferiores, ¿correcto? Es decir, vamos a colocar así. Cambiar de color. Entonces hay una disociación de pulsos de miembros superiores y miembros superiores en el contexto de un paciente joven con estas cifras de presión arterial. ¿Qué es lo primero que hay que descartar o hay que sospechar en una coartación de aorta? ¿Correcto? Letra clave directa, letra A. Veamos la siguiente pregunta. En enero del 2020, mujer de 60 años a las 6 horas de pérdida de un ser querido. Dato clave, acude a emergencia por presentar cuadro de dolor torácico opresivo asociado a cambios en hay cambios en el segmento CT. Ojo, por elevación, hay elevaciones en cardíacas, ¿correcto? Vamos a bloquear esto. Ya. A los 7 días, uy, paso. Vamos Ya. A los 7 días presenta remisión completa de los cambios en el EKG. No presenta secuelas. ¿Cuál es el probable diagnóstico? Bueno, es una pregunta del 2020 y hay que hay que también dar mucha atención. La miocardiopatía emotiva o el síndrome de corazón roto, también conocido como la miocardiopatía de Takotsubo, ¿correcto? Clave directa letra A. Y encima te están comentando que sufrió la pérdida de un ser querido hace 6 horas. Entonces, es la clave directa letra A. En el 2020, varón de 62 años, hipertenso, que es controlado con enalapril y amlodipino, ojo, cursa con tos seca. Ya en otro caso clínico nos dijeron angioedema. En este caso, tos seca intermitente, evaluado por neumología y otorrino. Sin hallazgo contributorio de la conducta apropiada sea. Entonces, si te están dando en cardiología, hay un RAM y te están dando medicamentos, es lo primero que hay que sospechar que
algún medicamento está haciendo una reacción adversa medicamentosa, ¿correcto? Entonces, veamos, retirar captopril ante una tos seca, agregar acetilcisteína, retirar amlodipino o agregar codeína. Entonces, en la amlodipina más que todo se retira cuando hay presencia de edema periférico en contexto de un paciente hipertenso, ¿correcto? Entonces, la clave esta es la letra A. Entonces, así es como ustedes tienen que resolver la pregunta, o sea, revisando bien los datos claves porque siempre te van a ayudar, siempre te van a guiar, mejor dicho. En el 2020, varón de 32 años antecedente de síndrome de Marfan, dolor torácico de inicio brusco, desgarrante, transfixiante, tienen que decir. Examen físico, una presión arterial de 190 sobre 10 en el brazo derecho, 90 sobre 60 en el brazo izquierdo, frecuencia cardíaca de 120, saturación de oxígeno del 97%, EKG, taquicardia sinusal, radiografía de tórax, mediastino ensanchado. ¿Qué medicación utilizaría? Ojo, nos están datos claves. Diciendo taquicardia sinusal, correcto. Paciente joven con estas cifras de presión arterial, la medicación que se utilizaría en este contexto sería el uso de beta block. Continuamos. En el 2020, varón de 35 años con fiebre de 2 meses de evolución, baja de peso, que ingresa al servicio de emergencia por déficit motor en el cuerpo izquierdo. Ojo, hay un déficit motor en el cuerpo izquierdo en un paciente cardiópata. Porque nos dicen más adelante antecedente de fiebre reumática en la infancia. Al examen físico, ruidos cardíacos rítmicos, soplo sistólico y radiado a la axila, ¿correcto? Ya están sospechando de una valvulopatía, ¿correcto? Entonces, veamos, ecocardiograma soplo de regurgitación mitral, ojo, regurgitación. Estamos sospechando una insuficiencia mitral, ¿correcto? Ojo. Entonces, son datos que nos van a dar mucha información al respecto, ¿correcto? Una insuficiencia mitral. ¿Cuál es la causa más probable de daño neurológico? Dando la insuficiencia mitral, y más que todo en el contexto de una estenosis, acuérdense que en la fiebre reumática puede haber estenosis mitral complicación y más adelante de forma crónica insuficiencia mitral, ¿correcto? Entonces, la pregunta va por ahí. O localizar la aurícula izquierda y está el desprendimiento de émbolos hacia, en este caso, hacia el contexto en un contexto de un paciente coronario crónico que desprende un émbolo hacia el cerebro, ¿correcto? Entonces, la clave de esta es la letra C. Vamos a la pregunta número 20. Pregunta 33 del ENADA del 2020. Variante de 38 años desde hace 2 meses, tos productiva y progresiva pérdida de peso. Desde hace 2 semanas presenta dolor precordial de tipo hincada que aumenta con la inspiración. Al examen de ruidos cardíacos de muy baja intensidad, ojo, muy baja intensidad, ¿no? Entonces ya le están dando datos claves, ¿no? Entonces veamos. Vamos a encerrar. Dolor precordial, tos productiva, pero ¿qué me está dando la narrativa? Un paciente sintomático respiratorio. ¿Se están dando cuenta? 2 meses de tos productiva, pérdida de peso hace 2 semanas y dolor tipo hincada, ¿correcto? Que aumenta con la expiración. Entonces hay que sospechar en este contexto, y más que todo en Perú, una pericarditis tuberculosa, una pregunta directa. Entonces, en cuanto a la tuberculosis, te pueden preguntar tanto en el contexto del pulmonar, pero también las complicaciones extrapulmonares, en este caso pericarditis tuberculosa, o también una tuberculosis osteopenia auricular, o incluso te puede colocar a nivel gastrointestinal en qué zona se localiza con mayor frecuencia o qué zona del trato gastrointestinal se afecta, y la respuesta es la válvula ileocecal, ¿correcto? Continuamos. Hernández, del 2020, varón de 21 años que presenta muerte súbita mientras practicaba muerte súbita en un menor de 35 años. En este caso, hay que sospechar más que todo de una miocardiopatía, que es la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿correcto? Es clave directa. Mientras que en el mayor de 35 años la muerte súbita se ve más que todo arritmias, en el menor de 35 se ve más que todo una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿correcto? Entonces continuamos. Y así vamos llegando a la clave. Ustedes tienen que tener la tranquilidad de que van a poder resolver ese día las preguntas. Entonces vamos a hacer un pequeño break de 1 minuto y continuamos.
Continuamos con la pregunta 35 del ENAM del 2020. Mujer de 68 años hospitalizada por infarto cerebral. 2 semanas después, al comenzar a caminar, presenta súbitamente disnea grave, con dolor torácico y aforesis. Encima te dan el valor del dímero D mayor de 500. ¿Cuál sería el siguiente examen a realizar? Correcto. ¿Cuál es el siguiente examen en contexto de este paciente? ¿Cuál es el mejor examen? La angioten, correcto, el más específico. Letra A. Veamos. Siguiente pregunta. En el 2020, mujeres de 60 años que refiere disnea, radiografía de tórax pues muestra derrame pleural del lado derecho. Realiza toracocentesis donde se evidencia la relación de concentración de proteína total y el líquido pleural de 0,38. Nivel de lactato de deshidrogenasa de 100,25. Si bien estos datos numéricos se pueden, entre comillas, en el examen distraer, ¿cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? Veamos, ¿correcto? ¿Cuál les había dicho que era causa de derrame pleural más preguntada? El trasudado, que es la más frecuente y en este caso es la ICC. La pregunta va por ese lado, ¿correcto? Señal carga congestiva. Les recomiendo aprenderse bien los valores de sudado tras sudado y correlacionarlo de acuerdo a las etiologías, como les había mencionado. Clave directa, letra A. Basta que tú sepas que el exudado es mayor de 0,6 en cuanto a líquido pleural sobre proteínas séricas y sabes que el exudado es lo contrario, o sea, menor de 0,6. En el caso de menor de 0,6 del trasudado, en este caso vemos en el enunciado de que nos... Mira, mira, veamos. Menor de 0,6, o sea, 0,46, menor de 0,5, 0,38. Entonces ya de por sí sacamos que se trata de un trasudado. Entonces, así como ustedes tienen que abordar la pregunta. En el 2018, varón de 65 años que ingresa en emergencia por presentarse 10 minutos precordial intensa de forma brusca. En preguntas largas, extensas, veamos lo que nos dice al final. ¿Cuál es la primera medida a realizar? Ojo, y continuamos. De forma brusca, presenta angustia, diaforesis profusa y pérdida de conocimiento. Antecedente diabético e hipertenso hace 10 años, no controlado. El examen del estado general inconsciente, cianótico y jadeante. Se confirma inminente paro cardíaco. ¿Cuál es lo primero? Ojo, lo primero que tú realizarías de fibrilación inmediata, de golpes recordades con puño cerrado, C, administración de vasopresores, de solicita CPK, troponina, cuidas la función respiratoria. Ojo, la A y la, que nos dejamos entre la A y la E. Pero ojo, ¿qué nos dicen en este caso? El paciente entró en paro cardíaco, ¿correcto? Está inconsciente, inconsciente. Entonces, la primera medida a realizar sería, obviamente, en este paciente cianótico y jadeante, primero, cuidar la función respiratoria, ya que la caída de la lengua es la causa más frecuente de obstrucción de vía aérea superior, ¿correcto? Obviamente, si el paciente está en un inminente paro cardíaco, hay que iniciar la defibrilación, ¿correcto? Entonces, hay que leer bien los enunciados. Vayamos a la pregunta 38 del ENAM de 2019, la parte A. El paciente varón de 20 años acude por cefalea intensa. Presenta una presión de 200/120, ocultación cardíaca, ruidos cardíacos de buena intensidad, región lumbar, un soplo mesosistólico de moderada intensidad. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un paciente joven con un soplo en zona lumbar. No puedes marcar ni coartación de aorta abdominal, ni vasculitis, ni aneurisma de aorta abdominal. Hay que marcar de cajón la letra D, que es una estenosis de arteria renal. Y así ustedes tienen que abordar la pregunta de una manera sencilla. Veamos la pregunta número 43 del ENAN del 2019, la parte A, paciente adulto de 56 años con hipertensión arterial controlada, en tratamiento irregular, presión arterial de 220/80, cefalea, confusión, reflejo motor y consultorio conservador. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A, hemorragia intracraneal. B, infarto de la protuberancia. C, hemorragia de la protuberancia. Ojo, si bien se padecen infarto, hemorragia de la protuberancia, son muy específicas, ¿correcto? Y es en contexto de un paciente adulto ya, hipertensión mal controlado con estas cifras de presión y con cefalea, ¿correcto? Entonces, veamos. Entonces, D, encefalopatía hipertensiva o E, hemorragia subarachnoidea. No dicen que es la peor cefalea de su vida, ni hay signo de irritación meningia. Entonces, la clave es la letra D. Entonces, así es como tienen que abordar. Cada dato es importante en el enunciado. Pregunta 44. En el año 2019, la parte A, el masaje del seno cavitation se realiza A, encima de la mandíbula, B, debajo de la mandíbula. Si bien en este caso la técnica del enunciado opuesto podría generar una confusión, sí, ya les mencioné que no te va a ayudar a llegar a la respuesta del 100% de los casos. ¿Qué margen de error como tal hasta de origen de la arteria carótida externa, de origen de la arteria carótida común, origen de la arteria carótida interna, debe ser interna. Correcto, entonces la clave es arteria carótida interna, letra E.
Entonces, así es como ustedes que tienen que resolver. Pregunta 45. ¿Qué canal se apertura en la repolarización ventricular? Siempre repolarización con potasio, ¿correcto? Entonces, les recomiendo revisar las fases de despolarización de la fibra del miocito cardíaco, mejor dicho, ¿correcto? Entonces, les recomiendo, es muy rentable. Fase uno, fase 2, fase 3, fase 4. En el año 2017, la parte A, ¿cuál es la arteria que se ocluye en el infarto, en el infarto agudo del miocardio de la punta del corazón? Una pregunta directa, letra C, ¿correcto? Y así es como tienen que sacar la clave. Y este es el último PPT, ya les he colocado las preguntas del 2023, ¿correcto? Y una del 2021. En el 2023, extraordinario, varón de 60 años que acude a consulta por disnea a pequeños esfuerzos, presenta palpitaciones, dolor precordial y edema en miembros inferiores. Pulso periférico saltón, pulso saltón, nos tiene que llamar la atención. Corazón sopro protodiastólico decreciente por esternal superior izquierdo y soplo mesodiastólico, enfoque mental, nos están tratando de, entre comillas, palabrear. Pero dice un soplo de Austin Flint. Desde acá yo les voy a dar un truco, ojo, con lo que les voy a comentar. Entonces yo lo saco así. Si bien lo puedes saber de forma teórica y rápida, pero tienes que ser más rentable en cuanto a tiempo. Y insuficiencia de Austin Flint, insuficiencia, cojo la I y la N de Flint, coloco insuficiencia y cojo la A y la U, bueno, la A, insuficiencia aórtica, ¿correcto? Entonces, una forma sencilla de llegar al diagnóstico de insuficiencia, en este caso aórtica, es la letra C. Entonces, así es una forma sencilla de poder llegar a la clave. Veremos a la enana extraordinaria del 2023. Varón de 72 años es llevado a la emergencia por presentar mareos y dolor precordial. Hace una OEA. Tiene el cute largo. Ojo, cute largo, taquicardia ventricular. Ya, no signos de isquemia, resto y sin alteraciones. Refiere automedicación con pastillas por un supuesto COVID. ¿Cuál es el medicamento responsable? Veamos y descartemos. Sea A, desametasona, B, paracetamol, sea citro o D, ivermectina. A ver, bueno, veamos. No es desametasona, no es paracetamol. Nos quedamos entre acitromicina y ivermectina. La clave directa es la C, acitromicina. Entonces, una forma de recordar los fármacos que prolongan el intervalo QT, vamos a poner así, que prolongan el QT, vamos a tener la letra Q como referencia, es decir, la quinolona. Entonces, la quinolona que provoca la prolongación de QT es el moxiflozasino, ¿correcto? El Q de tricíclicos. O sea, vamos a poner así, tricíclicos, la mitriptilina, por ejemplo, ¿correcto? Tenemos estos medicamentos. La citromicina como un macrólido también, la citro, los antipalúdicos, en este caso la cloroquina, la hidroxicloroquina. Estas son formas prácticas de poder recordar. Vamos a borrar para poder colocar la clave, ¿correcto? Pregunta directa, letra C, y en este caso la letra también C. Veamos, ya nos quedan las dos preguntas. Veamos, en el extraordinario del 2021, varón de 65 años, 6 horas, post-prostatectomía, presenta hematuria, hipotensión sostenida por 4 horas. En las siguientes 2 horas, oligonuria. Vamos a resaltar lo de oligonuria. Al examen de orina presenta cilindros granulosos. Hemoglobina de 9, urea y creatinina en sangre indican duplicación de la creatinina basal de 1.2 a 2.4. ¿Cuál sería el manejo prioritario? Veamos. Nos están diciendo un contexto de un paciente prostatectomizado de 6 horas con oligonuria y con encima elevación de la creatinina. Veamos, ¿cuál es el manejo prioritario? Lo importante, la primera medida a tomar. A, manejar volumen de tareas efectivo. B, transfusión para llevar hemoglobina 10. Nos están diciendo que la hemoglobina está en 9, o sea, no necesitas hemotransfusión. Pero se miden con contexto de un paciente con oligonuria, no va. Terapia de reemplazo renal urgente. O sería la primera medida, o lo más prioritario, mantener el volumen arterial efectivo. Esa es la respuesta, letra A. ¿Correcto? Entonces, sigamos. En análisis extraordinario del 2021, diabético de 56 años con enfermedad renal crónica estadio 4, evaluado por presentar debilidad generalizada, potasio sérico en 7, ojo, renal crónico con potasio de 7, con alteraciones electrocardiográficas de la onda T. Está necesitado prácticamente onda T pico A. Y sodio cambiante entre depresión y sopor. ¿Cuál es la primera medida que correcta tomar? Voy a detallar lo siguiente. Un paciente con enfermedad renal crónica, ¿cuándo se presenta hipercalemia? ¿Cuándo
Hay un daño estructural, renal, hay un daño estructural, renal del 75%. Es donde recién se expresa la hipercalemia, ¿correcto? Entonces, tienen que tener eso en consideración. ¿Cuál es la primera medida a tomar en concepto de una hipercalemia correcto? En la urgencia, obviamente es estabilizar la membrana para evitar un paro cardíaco, ¿correcto? Entonces, la clave directa es la letra A. Y así ustedes pueden sacar, veamos, B, resinas de intercambio catiónico, C, catéter para iniciar diálisis o D, furosemida para integrar. Entonces, miren cómo plantean en este contexto los casos clínicos, ¿no? De una forma donde siempre te van a dar conectores, siempre te van a dar palabras guías y siempre te van a ayudar a, a marcar el diagnóstico clínico acorde a todos los datos referenciales nos brindan, ¿correcto? Como puede observar, la pregunta no busca que el estudiante, en este caso el interno, tenga muchas dudas al respecto, ya que en la práctica médica suelen ver estos casos. Entonces, miren cómo es el examen. Más que todo, hay que revisar matices teóricos específicos, pero también no hay que dudar de lo que han revisado ustedes. Entonces, hasta el día de hoy hemos terminado lo que respecta a las tácticas de examen, lo de neumología, el capítulo de neumo y lo de cardio. Son los dos más rentables en cuanto a clínicas, ¿correcto? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.